Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en el segmento de candidatos. Apunta que será una muy buena entrevista. Le doy la bienvenida a Marco Antonio Zelaya, periodista invitado para esta sesión. Cacho Herrera. Cachito, qué gusto, bienvenido. Y bueno, atención Atlanta, oído Atlanta, aquí La Paz, Antonio Sarabia, ¿cómo está? ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, Antonio, te damos la bienvenida. Antonio no está en el país, está en Estados Unidos, allí donde dicta clases de economía. La primera pregunta con Cacho Herrera. Amalia, ¿cómo estás? Placer enorme estar nuevamente en el programa Candidatos. Marco, bienvenido. Esperemos que nos acompañes en futuras entrevistas. Y Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo, esta conversación con tres periodistas. La primera pregunta tiene que ver con la coyuntura. Antonio, tú estás en Estados Unidos y seguramente te han entrevistado cadenas internacionales sobre lo que ha ocurrido este miércoles 26 de junio, este golpe militar fallido, como viene diciendo el gobierno, este autogolpe, como dicen otras personas, otros observadores de la política nacional. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo se ve lo que ha ocurrido en Bolivia desde fuera de nuestro país? Bueno, mira, esto es una barbaridad, ¿no es cierto? Porque una vez más, nuestro país se hace famoso por los golpes, los supuestos golpes, las sazonadas, los militares en la calle. Una vez más llegamos a ser famosos por estas barbaridades que estos autogoles que nos metemos, ¿no es cierto? Entonces sí, han sido momentos, digamos, días frenéticos de muchas entrevistas con radios en Colombia, radios en Miami, aquí en Atlanta, etcétera, porque somos famosos otra vez y la gente quiere saber qué diantres está pasando en Bolivia, ¿no? Para mí la lectura ya a estas alturas es ya, digamos, fácil de entender. Esto no ha sido un golpe, no ha sido un autogolpe, esto ha sido una tramoya, una pantomima, un teatro mal armado. ¿En qué país del mundo se hace un golpe de Estado donde el comandante del ejército se baja de la tanqueta a la puerta, habla con el presidente, lo riñen, se da la vuelta y se ve en la tanqueta manejando a 5 kilómetros por hora sin que nadie le diga nada? Es realmente, digamos, bochornoso, ¿no? Entonces, no ha sido ni un golpe, no ha sido un autogolpe, ha sido una tramoya armada. ¿Para qué? Para devolverle un poco la popularidad al presidente Arce, para que salga la gente a decir hay que defender la democracia, y el presidente Arce tome un poco de aire, ¿no? Pasa que le salió el tiro por la culata porque nadie en Bolivia les cree. Ahora, déjame decirte esto. Los que salieron a decir hay que defender la democracia y hay que defender al presidente Arce fueron los opositores funcionales al MAS. Es que da una vergüenza ver un tuit de Carlos Mesa, por ejemplo, que dice hay que defender la democracia y vamos a hacer que el presidente Arce cumpla su mandato. Luis Fernando Camacho, opositor desde la cárcel, dice hay que defender la democracia, esta supuesta democracia que lo puso a él preso. ¿Se imaginan la barbaridad que es eso? Vicente Cuellar sale a decir hay que defender la democracia. Almagro de la OEA sale a decir hay que defender la democracia. Entendámonos, señores. Nosotros... déjame terminar. Es que nosotros no vivimos en democracia. Voy a cortar la entrevista. Si tú no quieres defender la democracia. Pero espérame, déjame terminar. Lo que pasa es que nosotros no vivimos en democracia. Esto es una dictadura electoralista conformada desde afuera, una dictadura de la delincuencia transnacional de Cuba, Venezuela, del castrochavismo, del cartel de Puebla. Eso es lo que vivimos nosotros. ¿Por qué?
porque los cinco pilares de la democracia no se cumplen en Bolivia, pues. Espera un ratito, antes de que empieces con el 1, 2, 3, Arce fue elegido por voto popular, te guste o no te guste. Así es. Si quieres cambiar a Arce, tienes que cambiarlo en las urnas. Esa Correcto. es la norma de la democracia. Correcto, O vas así a es. apoyar un golpe más serio, porque esto, coincido contigo, fue un golpe de caricatura. Espérate. Puede ser que Arce haya sido elegido con la mayoría de los votos del pueblo. Totalmente de acuerdo. Pero después este gobierno ha violado los 5 principios básicos de la democracia. El respeto a los derechos humanos. Tenemos más de 300 presos políticos en el país. Tenemos más de 1000 exiliados. Se usa la justicia para criminalizar la política. Los jueces son instrumentos del Poder Ejecutivo. O sea que aquí no hay respeto a los derechos humanos. El segundo principio, Estado de Derecho. ¿Qué Estado de Derecho tenemos nosotros? Sí, estamos convertidos en un narcoestado, ¿no es cierto? Tercer principio de la democracia, división de poderes. ¿Me van a decir ustedes que hay división de poderes en el país? ¿Ah? Cuando el Poder Ejecutivo se ha tomado los otros 3. Celebración de elecciones justas. ¿Tenemos elecciones justas en Bolivia? Libre asociación política. Al que saca la cabeza lo defenestran. Entonces, esta no es una democracia y hay que acusarla, hay que ponerle el dedo como lo que son. Son dictadores dirigidos por el castrochavismo. Por eso es que estamos sumidos en esta vergüenza nacional. Permitime, Cacho. ¿Y entonces está bien que un militar saque las tanquetas e intente derrotarlo? En absoluto. Acá la conclusión. Como es dictadura, está muy bien que aparezca un militar y lo derroque. En absoluto, A ver, Amalia. No, eso no es lo que estoy diciendo. En absoluto. ¿Qué estás diciendo entonces? Lo que estoy diciendo es que hay que apuntar con el dedo a estos sinvergüenzas y decirles que se hacen una tramoya propia para justificarse y tratar de ganar su popularidad. Entonces hay que apuntarlos con el dedo y decirle, ustedes son una dictadura y ustedes están armando una tramoya que es una sinvergüenzura. Antonio, sinvergüenzas o no fueron electos por el pueblo. Entonces, ¿cómo los vas a derrocar? ¿Cómo vas a cambiar el gobierno? ¿Vas a apoyar un golpe? Jamás. ¿Quieres apoyar un golpe? Esto no fue un golpe. Bueno, tú dices que no es golpe. Vale. Cachito, te devuelvo el poder de la palabra. Pero es que esto no es un golpe ni un autogolpe, es una tramoya, es una pantomima. Yo entiendo, Antonio, que hay este tipo de diferenciación entre la posición que tú estás marcando de a quienes has señalado como funcionales desde la oposición y tu postura, que es más bien más radical, que de alguna manera tengo esta sensación de que quiere como que hacer ver al resto de las oposiciones como también parte de un teatro político mal armado. En esa línea, Antonio, mi consulta es, ¿cuál entonces es lo que debe suceder en términos institucionales, en términos políticos, en términos democráticos, una vez que tú has armado este escenario tal como nos has mencionado ahora? Lo que estoy tratando de hacer es mostrarle al pueblo boliviano lo que realmente está viviendo. Y estamos viviendo en una dictadura, porque, repito, los 5 principios democráticos no se cumplen en el país. Todas estas cosas que nosotros vamos a ver en la televisión, los shows, las tramoyas, son parte de la estrategia de la dictadura y hay que acusarla como tal. Una dictadura y un narcoestado dirigido desde afuera, desde Cuba, desde Venezuela, desde Nicaragua. Eso es lo que es. Ahora, ¿cómo vencemos a esta dictadura? La tenemos que vencer en las elecciones del 2025. No queda otra. Yo no voy a apoyar un golpe de Estado, voy a tratar de tocar las puertas de los cuarteles para que salgan los militares. Hay que vencerlos en las elecciones, pero eso no quita que alce la voz y le diga a la gente de mi país que esto es una dictadura. ¿Tienes apoyos? ¿Tienes algo hablado? Porque claro, estás dividiendo el campo político entre la dictadura masista, cualquiera sean sus 2 versiones, el centrismo, que en tu caso, en tu mirada es funcional a la dictadura masista, y una otra corriente que es la que tú estás en este momento explicándonos. Sobre esto último, ¿tienes apoyos? ¿De quiénes se trata? ¿Cómo está yendo la cosa? Tengo apoyo y quisiera tener más apoyo, ¿no es cierto? O sea, de eso se trata la batalla de las ideas, la batalla cultural y la batalla ética que hemos planteado desde el Partido Liberal.
Es decir, Te pregunto esto, Antonio, porque han firmado un documento. Correcto. Está Agustín Zambrana, están otras personas. Son todos los que están en ese documento los que firmemente van a empujar esta corriente más hacia la derecha, más pegada, digamos, a la ultraderecha. Así es, yo no lo llamaría ultraderecha, los únicos ultras son los de la barra del Tigre, ¿no? Esos son los ultras. Nosotros somos de derecha, una derecha seria, ¿no es cierto? Aquí no hay nada de ultra, ni extrema, ni nada. Nosotros estamos pensando en el país desde el liberalismo. Y por lo tanto, hemos decidido juntarnos y hemos firmado esta declaración que se llama la Declaración del Urubó, entre la gente que comparte estos ideales, los ideales de la libertad. Y hemos hecho esta declaración para mostrarle al país que le podemos ofrecer una alternativa que los enamore, un paradigma que les devuelva la dignidad al individuo, al ciudadano boliviano, porque el individuo ha perdido su dignidad en el país, porque no tenemos libertad, porque no tenemos libertad de expresión, porque no se respeta nuestra propiedad privada, etc. Entonces estamos pensando un país desde el liberalismo. Hemos generado un apoyo en Santa Cruz, hemos hecho esta declaración del Urubó, y este es el principio de generar un bloque de derecha que le vaya a ofrecer esto al país. Hasta ahí llega, digamos, lo que hemos tratado de formar hasta ahora. Queda un largo camino por recorrer, pero estamos convencidos de que estas son las ideas necesarias para el país. Perfecto. Marco. Adelante, Marco. Si bien, muchas gracias, Amalia. Muchas gracias, Cachito, por la invitación. Muy buenos saludos también para Antonio Saravia. Pero creo que se ha tocado, se ha abordado el tema candente, que es el de este 26 que ha ocurrido en la Plaza Murillo. Pero yo creo que hay un trasfondo aquí que tiene que ver mucho con lo que está viviendo el país, que yo en general llamo una crisis. Y dentro de la crisis pienso que el gran problema es esto que les voy a mostrar en este momento, ¿no? Fíjense, es el dólar, pienso, ¿no? Es el dólar. Este país en este momento no tiene dólares y en consecuencia, o sea, tampoco está yendo a una crisis también, a una crisis en la provisión inclusive de combustibles. Hemos visto lo que ha sucedido con el diésel ruso, etcétera. Tenemos eso como antecedentes, pero en general hablamos del subsidio. Entonces, yendo a una parte ya más propositiva, y en cuanto a lo que propiamente plantea usted, Antonio, yo quisiera que me diga cómo va a ser este país para que esto que acabo de mostrar yo, que son los dólares, vuelvan al país y vuelvan a fortalecer la economía, y concretamente cuál es su planteamiento en cuanto al subsidio de los combustibles. Para comenzar, dejaría esas dos preguntas. Te agradezco muchísimo la pregunta porque eso entra exactamente a lo que yo quiero decir hoy día y quiero que el país me escuche. Las propuestas del liberalismo, las propuestas de la derecha, de la libertad. Los dólares se han ido del país porque el gobierno se los dilapidó, porque facturamos 60.000 millones de dólares entre el 2006 y el 2014 durante la bonanza de precios internacionales. Todos los precios de las materias primas subieron porque la China compraba como loca, ¿no es cierto?, gas y minerales y etcétera. Entonces, todos los precios subieron. Llegamos a facturar 60.000 millones de dólares por la venta de gas. Nuestras reservas internacionales llegaron a estar en 15.000 millones de dólares en el 2014. Y cuando se acaba la bonanza, en vez de hacer lo que un gobierno serio tendría que hacer, ¿no es cierto?, decir, bueno, nos ajustamos ahora los cinturones un poco porque ya no recibimos la plata, ellos siguieron gastando, que no se note que la fiesta se acababa. ¿Y cómo gastaban la plata si ya no ingresaba plata por venta del gas? Se empezaron a comer todas las reservas. Entonces, de 15.000 millones de dólares, tenemos ahora 1.700, de los cuales solo 138 millones son cash. No solamente se comieron todas las reservas, sino que además quintuplicaron la deuda externa. Entre el 2007 y el 2022, la deuda externa se quintuplicó. Entonces, se pedía más plata, generaba más créditos y para seguir gastando. Entre paréntesis, una vergüenza lo que han hecho los alcaldes recién que se juntaron y decir, no, que tienen que aprobar más crédito, que tienen que aprobar más crédito, más deuda, señores. ¿Por qué no piden, pues, que el gobierno deje de gastar, si ese es el problema? Bueno, cierro paréntesis. Entonces, por eso no hay dólares en el país, porque se gastaron y dilapidaron todo. Y encima, y esto es lo más preocupante, Marco, el plan A era la venta del gas, ya no tenemos eso. El plan B tendría que haber sido un sector privado pujante, dinámico, ¿no es cierto?, con seguridad jurídica, que pueda exportar y generar los dólares. Pues nada de eso. Durante 18 años el gobierno del MAS se dedicó a
suprimir, aplastar, arrinconar al sector privado, controles de precios, cupos a la exportación, regulaciones en el mercado laboral que no tienen sentido, que pague el aguinaldo, que pague el doble aguinaldo, que pague esto, que pague el otro, que justifique despido si lo quiere votar al trabajador. ¿Quién en su sano juicio entonces contrata a alguien en el mercado formal? Por eso el 85% de nuestra economía es informal. Entonces, como no tenemos plan B, porque nos dedicamos a aplastar al sector privado, entonces por eso no nos llegan más dólares. ¿Cómo hacemos entonces para recuperar esto? Hay que sacar al MAS, a esta otra vez organización criminal dirigida desde afuera, la dictadura, pero además hay que sacar al paradigma estatista que el MAS representa. No sirve con solamente reemplazar a los del MAS con otros buenos muchachos que sigan haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar el paradigma, movernos hacia el liberalismo. Eso significa achicar el Estado, que el Estado deje de gastar. Voy a ir terminando con esto, ¿Cómo hacemos para dejar de gastar? El subsidio a los hidrocarburos nos cuesta 1.700 millones de dólares al año. Pues se elimina. 72 empresas públicas que no sirven para nada. Y aquí quiero corregir a Charlie Burton, que les hizo una entrevista a ustedes. Todas las empresas privadas, públicas, se eliminan o se privatizan. Todas, las deficitarias y las que generan un poco de plata, que son muy pocas. Todas. De 600.000 empleados públicos pasamos a 300.000 empleados públicos. Si hacemos eso, achicamos el Estado, dejamos de gastar, dejamos de comernos las reservas. Y eso le da una organización, digamos, organizamos la casa fiscal. A partir de ahí, el sector privado tiene que fortalecerse, eliminando controles de precio, eliminando cupos a la exportación, dejando la libre iniciativa que florezca. Marco. Pero, Antonio, pero usted está consciente de que si usted levanta el subsidio en este momento para la gasolina, el diésel, para los combustibles en general, eso significa de algún modo caer del poder, es decir, a cualquiera que esté en el poder, en un proyecto de poder, creo que eso significa que no podría estar en el Palacio de Gobierno más una hora después de que se levanta, digamos, ¿no? el subsidio a los carburantes. Sí. Bueno, yo he oído esto muchas veces y ya me está sonando a mito esto de que si levantamos el subsidio de los hidrocarburos, el pueblo se levanta y se queda el gobierno. ¿Sabe por qué le digo que es un mito ahora? Porque yo creo que la gente de a pie ya ha llegado a un punto de reconocer que el subsidio es no sostenible, no se lo puede sostener más. Yo creo que la gente de a pie ya entiende lo que está pasando. Es decir, nos estamos quedando sin dólares porque nos hemos comprado los precios bajos a 1.700 millones de dólares al año. Entonces yo creo que hay una conciencia nacional, popular, si tú quieres, muy distinta a la del 2010, cuando Evo trató de eliminar los subsidios, número uno. Número dos, hay formas creativas de hacerlo. Mi preferencia sería hacer una política de shock y eliminar los subsidios de un día para otro. Pero podemos ser estratégicos y ver formas creativas de hacerlo. Yo planteé una idea hace unos 3 años y me he dado cuenta que Samuel Doria Medina le ha hecho copy-paste. Le he hecho copy-paste a Samuel Doria Medina, porque yo he planteado lo que más o menos funcionaba como el bolsín, que el bolsín cada lunes nosotros sabíamos que el dólar iba a subir 1 centavo. Entonces yo planteé que, bueno, cada lunes el precio de la gasolina sube 1 centavo, en 2-3 años igualamos al mercado, el precio internacional. Para eso vamos a necesitar hacer un acuerdo con el fondo, que nos banque, que nos aguante, ¿no es cierto?, unos 3 años hasta llegar ahí, pero se puede hacer. Entonces, hay formas creativas de hacerlo, lo mismo eliminando empleados públicos, que también podría generar un caos social, pero lo importante acá es tener la voluntad política de hacerlo. Y algo más, perdón, María, una pregunta más adicional a lo que planteaba Antonio. Estamos hablando en este momento más o menos de que el Estado tiene más o menos como unos 600.000 empleados públicos. Así es. ¿No? Esa es la cifra. Así es. O sea, y usted está hablando, Antonio, de aplicar la motosierra, que es Correcto. Un poco la idea que viene también de Milei, ¿no? De Argentina. O sea, si hay 600.000 empleados, ¿cuál es el número ideal para usted de empleados públicos que debería tener un Estado como Bolivia? Yo he hecho los números, hemos trabajado en esto y nosotros vemos que es muy posible y deseable reducir el 50% de los empleados públicos, es decir, bajar de 600.000 a 300.000. Ahora, quiero aclarar esto no es una idea que viene de Milei, esto es una idea que viene de nosotros. Cuando yo hice la primera gira nacional, en febrero de 2023, Milei ni siquiera había ganado las primarias y nosotros ya veníamos planteando esta idea.
Yo siempre quiero aclarar esto porque dicen, bueno, ustedes se montan en la cosa de Milei, la popular de Milei. Nosotros desde el Partido Liberal hemos venido haciendo estas giras hace mucho tiempo antes de que ganara Milei. Claro, gana Milei y nos da un impulso, le da un impulso a las ideas de la libertad en todo el mundo, pero esto viene desde antes, entonces sí, bajar un 50% los empleados públicos. Quiero decirte otra cosa más, porque hay que darle palo a Samuel Doria Medina cuando tenga oportunidad, hay que darle palo. Cuando yo hice esta propuesta de bajar de 50% de los empleados públicos en un artículo de prensa, ¿saben quién me respondió? No me respondió un masista, no me respondió un zurdo, me respondió Samuel Doria Medina. Bueno, claro que es zurdo, ¿no? Y me dijo, pero Antonio, eso es un crimen. ¿Cómo vas a dejar 300.000 empleados públicos en la calle? ¿De qué va a vivir esa gente? ¿No es cierto? Samuel Doria Medina. Y yo le respondí que el crimen, Samuel, es que yo le pago a esa gente su salario con mis impuestos. Ese es el crimen. Y encima, para que no hagan nada. No, peor, no es que no hacen nada. Me perjudican, se inventan un trámite, se inventan un procedimiento. Ojalá no hicieran nada y se quedaran en su casa. Entonces, ese es el crimen verdadero. Por eso tenemos que reducir el Estado, achicarlo, arrinconarlo. Es la única forma de tener un futuro, digamos, de iniciativa privada. Tomo la palabra. Si no hay oposición, vamos a volver al tema económico y yo te oigo y digo, es la versión de Milei, aunque tú digas que el 23 estabas haciendo una gira, nadie te escuchaba. A Milei sí lo escuchaban y estás hablando igualito que Milei, los zurdos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que con eso vas a conseguir alguna resonancia? Y es posible que lo consigas, pero yo te quiero preguntar otra cosa. Vives en Estados Unidos. Vives hace mucho en Estados Unidos. Tú no pagas impuestos acá en Bolivia, o sea que no te quejes de que están mal usando tus impuestos, porque tú no pagas impuestos acá en Bolivia. Antonio, ¿cómo vas a ser candidato si no vives en Bolivia? La ley te lo impide. ¿Para qué estás haciendo todo esto si no vas a ser candidato? Tú eres uno de los que dice que va a ser candidato y no va a ser candidato. Yo te aclaro, Amalia. La primera cosa que quiero aclarar. Esto no es que yo me haya subido a la popularidad de Milei o que nadie me haya escuchado antes. Déjame darte un solo dato de cómo es que la gente me ha escuchado antes. Cuando yo hice la primera gira a nivel nacional, la última entrevista de Página 7, porque Página 7 hacía estas entrevistas de 2 páginas, la última entrevista que hizo Página 7 fue conmigo. Y la última encuesta que sacaba Página 7, ¿se acuerdan que sacaba una encuesta en su portal? La última encuesta fue, ¿usted cree que el liberalismo tiene una opción real en el país? Y esa fue la última encuesta que sacó Página 7 antes de cerrar. Y ahí ganó la opción de que el liberalismo, en esa encuesta, tenía una opción real en el país. Así que esto esto es de mucho antes de Milei. Ojo, ojo. Y sí, la gente que andaba escuchando. Nosotros hemos movido el tablero, hemos movido la aguja de forma importante en el país. Después llega Milei y nos da un espaldarazo, pero eso viene de antes. Ahora, lo de vivir en Estados Unidos. Mira, el artículo 167, ¿no?, de la Constitución Política del Estado es un artículo arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque dice, para ser candidato uno tiene que vivir en el país 5 años, ¿no? Porque podría haber dicho 3 años, o 1 año y medio, o 4 años, ¿no? Es esta arbitrariedad de que tiene que vivir 5 años. Y claro, yo creo que el espíritu de esta norma es decir, bueno, tiene que estar familiarizado el candidato con el país, no puede llegar de, no sé, vivir en Marte, que no sepa nada y tratar de ser candidato. Pero eso es una cosa pues muy antigua. Yo sé más de economía del país que probablemente todos los políticos del MAS juntos, ¿no es cierto? Yo sé más de economía del país que probablemente muchos de los otros candidatos o políticos de oposición, porque estoy metido en el día a día, porque estoy viajando todo el tiempo al país. La anterior semana estaba en el país haciendo este encuentro en el Uruguay, haciendo presentaciones y entrevistas, etc. Es decir, esto es una cosa muy arbitraria y muy rara, ¿no?, de la Constitución. Entonces, esto debería además estar reglamentado, porque ¿qué significa residencia en el país? Y cuando dice que yo no pago impuestos, te quiero rectificar otra vez, porque yo tengo propiedades en el país, entonces sí que pago impuestos. Entonces, esto tiene que estar reglamentado. ¿Cómo se define la residencia?
¿Cuánto tiempo tienes que estar Antonio, ahí? ¿Puedes trabajar en otro lugar? querido. ¿Puedes tener un departamento o una casa? ¿Cómo es la cosa? Entonces vamos a demandar que esto sea reglamentado o que directamente no se aplique porque no tiene ningún sentido. Y mientras tanto, vamos a seguir en carrera. The law is the law, mi querido Antonio. Sí, sí, pero tiene que reglamentarse. ¿Qué significa residencia? Bueno, Evo Morales no pudo ser candidato a senador por este argumento. Está bien, pero él también la peleó, así que hay que pelearla. Podías aliarte con Evo Morales para tumbar esa ley, pero es difícil tumbarla, ¿no? Pero estás de acuerdo que no tiene ningún sentido. O sea... No, claro que tiene sentido. Por supuesto que tienes que vivir en el país si quieres gobernar este país. ¿Pero qué significa vivir en el país? Si yo me paso 6 meses en el país, ¿ya vivo en el país o no? Si tengo propiedades en el país, ¿vivo en el país o no? Alegarás ante algún tribunal, entonces, pero the law is the law. Chao. Correcto, pero the law tiene que reglamentarse. No puedes candidatear, no puedes candidatear. Vamos a ver, vamos a echar la pelea hasta que nos digan que no. Bueno, bueno. Y si no, ¿a quién vas a apoyar? ¿Quién te gusta? Yo no sé, la verdad no sé. Definitivamente te puedo decir los que no me gustan. A ver. Y los que no me gustan son los políticos tradicionales que yo les digo que son de la oposición, ¿no? Entonces ahí tienes empezando por Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, incluso Luis Fernando Camacho de Creemos, Vicente Cuellar, que está más a la izquierda, Charlie Bert, que está decididamente a la izquierda. Entonces, eso es la gente que no me gusta. Yo sí. Manfred, ¿te gusta Manfred? Porque Manfred no está a la izquierda. ¿Te gusta Manfred? ¿Apoyarías a Manfred? En absoluto. Yo creo que Manfred está completamente encamado con el gobierno, con el régimen autoritario, dictatorial de Arce. Así que en absoluto. Gracias por mencionarlo, porque definitivamente está en mi lista de los que yo no apoyaría. Entonces, yo te soy franco. No queda nadie. No queda nadie. Ahí iba exactamente yo. Yo sigo en esta carrera y peleándole y viajando todo el tiempo y haciendo todas estas cosas porque no veo a otra persona que encarne los principios liberales, ¿no es cierto? El paradigma liberal de la libertad, el paradigma de la derecha. Vamos a dejar al Estado a un lado y darle al individuo esa responsabilidad. El día que encuentre a alguien que encarne estos valores, porque además son valores morales, ahí nos juntaremos, haremos las alianzas y veremos cómo vamos hacia el futuro. Pero cuando lo encuentres te vas a la Argentina, porque cuando lo encuentres te vas a la Argentina. Vamos a ver cómo va Milei en esta batalla que da, y yo creo que el Milei, nosotros ya lo tuvimos al Milei, outsider que impacta, y ese fue Camacho. Lo que pasa es que en otro periodo, Camacho fue el outsider, el Milei local, solo que está ahora en la cárcel. No, pero seamos serios, Amalia. Puede ser outsider, claro, porque puede ser outsider en el sentido de ser nuevo y disruptivo, pero no y fuera del sistema. Está bien. Camacho era eso. Está bien, pero Milei no solamente que es disruptivo y fuera del sistema, pero además que abraza un paradigma liberal. Si a mí eso es lo que me interesa. Ojalá un tradicional abrazara las ideas liberales y entonces no necesitamos un outsider. Sí. Camacho no es economista, ¿viste? Camacho no es economista, esa es la particularidad de Milei, pero encarnaba la corriente liberal de derecha. No nos equivoquemos, él no encarnaba la corriente liberal. Vamos a ponernos de acuerdo. Liberal, vamos a ponernos de acuerdo. A ver, ¿qué es la corriente liberal? Para que nos entendamos. La corriente liberal es minimizar el Estado. ¿Cuándo hemos oído a Luis Fernando Camacho decir que iba a privatizar todas las empresas? Jamás. Ok, vamos a ponernos de acuerdo entonces, ¿no es cierto? Entonces, eso significa un paradigma liberal. Yo les doy un dato. Ustedes saben que el gobierno nuestro cada año gasta lo equivalente al 80% del PIB. ¿Ustedes se han parado a fijar a ver el tomo 1 del presupuesto general del Estado? El 80% del PIB entre gasto corriente, gasto capital y amortización de deuda. ¿Saben cuánto gasta el gobierno de Estados Unidos?
el 35% del PIB. ¿Sabe cuánto gasta el gobierno de Chile? El 30% del PIB. El de Paraguay, el 28% del PIB. Nosotros, el 80% del PIB. Eso se llama estatismo. Y el paradigma liberal tiene que empezar apuntando ahí y decir, nosotros vamos a pasar de 80% a 30%. Es decir, tenemos que reducir el Estado. Por eso se acaban las empresas públicas. ¿Y ¿No tú es cierto? crees? Entonces no me digas, no, es que no me digas que Camacho representaba un paradigma liberal, porque Camacho lo iba a decir eso. Sí, porque el paradigma liberal no tiene que ser académico, ¿me entiendes? Milei es académico porque es economista y vos quieres repetir eso, eres una calca. No quiero repetir eso, yo empecé antes que Milei. Antonio. Yo empecé antes que Milei. Que te lo diga, pero eres una calca, solo que en un país que tiene una cantidad de campesinos que no sabes de estadísticas. Entonces, no sé si empalmes. Pero bueno, ahí dejo. Cacho, tienes la palabra. Muchas gracias, Amalia. Antonio, tal como nos estás explicando, entre, digamos, las ideas liberales, la posición política, entre tus disgustos y tus disgustos, entre tus simpatías y tus antipatías con los otros liderazgos, me está quedando claro una cosa y te pregunto así bien cortito. Tu corriente, en la que parece que está inscrito, por ejemplo, Agustín Zambrana y otras personas, ¿están abiertos a las primarias, a realizar unas primarias abiertas como lo están planteando otros sectores opositores? Sí, claro que sí. Ya. Si es así, querido Antonio, si están ustedes abiertos a esto, si ganara, porque como lo estás pintando, me parece esquemáticamente que es así. La dictadura masista, la oposición funcional y la oposición liberal en la que tú estás inscrito. Si perdiera tu corriente en las primarias abiertas que podrían realizarse en el país, ¿están dispuestos a apoyar a quien obtenga la mayoría de la preferencia, que pueda ser un representante de esta oposición a la que tú calificas de funcional, o definitivamente van a ir ustedes con su propio frente, con su propia expresión a las elecciones del 25? Esa es una muy buena pregunta y quiero dejar esto bien claro. Nosotros, en el paradigma liberal, entendemos que el verdadero enemigo es el paradigma que el MAS representa. El MAS es un enemigo circunstancial, pero es un enemigo poderoso, es un enemigo, otra vez, patrocinado por el eje del mal, por Cuba, por Venezuela y Nicaragua, y hay que definitivamente desterrarlo. Ahora, nosotros pensamos que nosotros tenemos las ideas correctas. Nosotros pensamos que el país solamente se va a desarrollar bajo un paradigma liberal. No solo que se va a desarrollar, sino que le vamos a devolver la dignidad a la gente. Pero reconocemos que el enemigo es un enemigo formidable. Es un enemigo que tiene alianzas internacionales, etcétera, y hay que derrotarlo. Para eso, nosotros también pensamos, como muchos otros candidatos, que sería ideal llevar un candidato único de oposición. Y por lo tanto, nosotros entendemos que esto se puede generar en unas preprimarias. Entonces vamos todos, cada uno de nosotros vende su charque, vende su programa, y el que gana, gana, y el resto se baja. Por eso yo no quiero llamar a esto unidad, en el sentido de que no va a haber una juntucha de programas, no nos vamos a sentar a decir, che, ¿cuántas privatizas vos? ¿Cuántas privatizo yo? ¿No es cierto? No. Cada uno vende su charque y el que gana, gana y el resto se baja. Entonces nuestro compromiso es, si se llegan a organizar unas preprimarias, el bloque liberal de derecha que hemos formado participa. Si ganamos, pues ganamos y el resto se baja. Y si perdemos, pues el resto, digamos, nosotros nos bajamos y solo llega un candidato de oposición a las elecciones. Ahora, si lo vamos a apoyar, ahí veremos, ¿no es cierto? Porque si gana alguien de la izquierda y quiere hacer, bueno, nosotros nos comprometimos a que vaya solo un candidato, pues está bien, pero tendremos todo el derecho a criticar y decir esto está mal, ¿no es cierto? O algo está bien, etcétera. Lo que sí le vamos a brindar es nuestras orejas, nuestros oídos. Si ellos quieren hablar con nosotros, nosotros oímos. Si quieren colaboración, si quieren está bien. Pero nosotros nos guardamos el derecho de decir, no, ¿sabes qué? Aunque vos ganaste y yo decidí bajarme, te tengo que criticar nomás, porque no vas a seguir aumentando empresas, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, digamos, hemos visto nosotros nuestra participación. Entendemos que el enemigo es formidable, que ojalá llevemos un solo candidato de oposición. Si hay preprimarias, nosotros participamos, el que gana, gana y el resto se baja.
Este es un matiz muy importante, Antonio, porque, por ejemplo, Amparo Balivián, que no se puede decir que sea de izquierda, dice, pierdo y apoyo, militantemente, sin pedir nada, ni un ministerio, ni una embajada, ni una diputación, le meto. Claro. El matiz es que ustedes podrían, de alguna manera, bajarse, si es que fuese ese el caso, pero no necesariamente apoyar. Nosotros nos bajamos completamente, no tenemos ningún interés en negociar embajadas, no. Lo que yo quiero decir es, si gana, por ejemplo, Chalibert o Vicente Cuellar, que para mí son de centro izquierda, nosotros nos reservamos el derecho de decir, ¿sabes qué? No metas la pata, ¿no? No es que vamos a apoyarlo incondicionalmente porque fue el único candidato de oposición. Perfecto. Me gustaría volver un poco al tema de la proposición del programa. Y creo que en los últimos años en el país ha ido declinando mucho el tema del gas, hasta el momento en que ahora sabemos más o menos que entre 2027 y 2030 ya prácticamente de ser un país, yo diría, exportador de gas, nos vamos a ver en el problema de importar inclusive gas. Y bueno, ya importamos gasolina, diésel, pero ¿cuál es el planteamiento que tienes tú o que tiene el Partido Liberal con respecto al tema del gas, de la nacionalización primero y del gas, tomando en cuenta que es una de las fuentes principales de ingresos para el país, o cómo están pensando resolver el tema de estos ingresos? Claro. Bueno, esa fue una de las fallas, digamos, terribles que nos ocasionó el MAS, uno de los fracasos, que fue que durante la bonanza, cuando había plata, no se dedicaron a explorar, es más, ahuyentaron a las empresas extranjeras que podían dedicarse a eso, porque no hay seguridad jurídica, porque llegaban con los militares y los cascos y nacionalizaban todo, entonces ahuyentaron a todo el mundo. En un paradigma liberal, los gobernantes o el gobierno no le dice al país qué es lo que vamos a hacer. O sea, yo creo que la gente entienda bien esto. Cuando llega un político y te muestra un programa de gobierno así de gordo, que te dice, Bolivia le va a apostar al turismo, Bolivia tiene que ser el centro energético de Sudamérica, Bolivia va a producir software, tenemos que dedicarnos a esto, ese político le está mintiendo. Usted, señor, agarre y corra para el otro lado. Un político serio tendría que tener un programa de gobierno de 5 páginas. Y en esas 5 páginas decir, lo que yo voy a hacer es proveer seguridad jurídica. No le voy a nacionalizar nada, no le voy a poner cupos, no le voy a poner controles de precios. Si usted quiere exportar el 100% de su producción, expórtela. Al diablo con esto de la soberanía alimentaria y estos cuentos de la izquierda de primero suplir el mercado interno y nada. Usted venda a donde quiera vender, pues ¿quién soy yo para decirle a dónde tiene que vender? Usted haga lo que tiene que hacer. Ese es un gobierno y un político serio. Entonces, si alguien dice, ¿sabe qué? Yo quiero explorar hidrocarburos, métale. Vengan empresas privadas, donde sea, métale. Usted quiere meterle al litio, métale. Usted quiere hacer zapatos, usted quiere hacer software. Es decir, la economía no se planifica, pues. Cuando llegue un político, y ustedes que están entrevistando a políticos, que les digan Bolivia tiene que ser esto, o tiene que ser esto, o esta es nuestra vocación, corran para el otro lado. El paradigma liberal te dice el individuo es el encargado de eso y por lo tanto le devuelvo a él la dignidad y el derecho de ser el sujeto de su propio desarrollo. Entonces el planteamiento según lo que tú describes, Antonio, es privatizar todo el sector que hoy está, el sector productivo bajo el control del Estado. Así es. Y eso no implica volver, digamos, un poco al paradigma que teníamos con Goni, por ejemplo, hasta no solo el primer gobierno, sino el segundo gobierno de Goni. ¿Cómo ves esto? ¿Es eso? ¿Es una continuidad tu programa con respecto a eso? Es volver a ese paradigma y ojo, ¿ustedes saben en qué puesto estamos en el índice de libertad económica hoy día? En el índice de libertad económica estamos 167 de 176 países. Pero ustedes saben que nosotros llegamos a estar en el puesto 25 de 100 y pico naciones. ¿Saben cuándo? 1998, con ese paradigma. Ahí teníamos la esperanza de que Bolivia podía dar el salto cualitativo con un mercado fuerte, con una iniciativa privada fuerte.
pero no se, digamos, solidificaron esas reformas. Se avanzó mucho en libertad de mercado, se eliminaron controles de precios, pero no se avanzó en seguridad jurídica, en propiedad privada, en respetar, digamos, las reglas de juego de la economía. Entonces yo creo que no solo se trata de volver a esa era que nos dio muchos beneficios. Acuérdense que Evo Morales heredó los contratos de gas al Brasil y la Argentina, heredó los gasoductos hechos, heredó cero de deuda externa, bueno, casi cero después del HIPIC. Entonces eran buenos días, buenos años que nosotros vivimos. Se trata de volver ahí, pero profundizar esas reformas, cosa de que el Estado se achique y la propiedad privada sea protegida. Si hacemos eso, le vamos a devolver dinamismo al sector privado y al final del día, el sector privado es el que crea riqueza. El Estado no la crea, nunca la crea. El Estado solo la redistribuye y entonces nos quita los incentivos. Bien, desde este punto de vista que planteas, es decir, creo que hay un achicamiento general del Estado, ¿no? Pero yo quiero ir a otro campo que es también muy conflictivo aquí en Bolivia, ¿no? Para todos los gobiernos, que es el tema del narcotráfico. ¿Cómo encara, si tienen propuesta a los liberales para ver, digamos, y para encarar el tema del narcotráfico? Sabemos que es un tema eje de la política nacional, ¿no? Hoy ha sido expulsada la DEA, no actúa más en el país. ¿Cuál es el planteamiento que tienen los liberales con respecto al tema del narcotráfico? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es acusar con el dedo de frente, alto y claro, y decir que este gobierno es un narcoestado, ¿no? Que este gobierno está gobernado desde el Chapare. Entonces, un paradigma liberal, un nuevo gobierno se tiene que desembarazar de todo esto. No podemos permitir que el presidente de las 7 federaciones cocaleras tenga tanto poder, ¿no es cierto? Entonces, esta gente tiene que ser perseguida. Ahora, un Estado, ¿no es cierto?, liberal, que le devuelva la iniciativa al sector privado, no necesita ser tan grande y por lo tanto no necesita recolectar los impuestos o el ingreso que recolectamos nosotros en este momento. Y por lo tanto se puede dedicar a las cosas que realmente tiene que hacer un Estado. Y las cosas que realmente tiene que hacer un Estado es combatir el crimen, pues, combatir el crimen, el narcotráfico, traer de nuevo a la DEA, traer gente de afuera que nos ayude a hacer esto porque estamos peleando con bandas criminales muy grandes y terminar por derrotarlo. Pero como no tenemos un Estado que hace todo, que se come el 80% del PIB, se desconcentra, hace muchísimas cosas que no debería hacer. En un paradigma liberal vamos a combatir el crimen, porque lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, y proveer seguridad jurídica a las empresas privadas. Sigo con la pregunta, Marco. Última ronda. Pasó el tiempo. Muy apasionante, Antonio. Muy bien. ¿No crees que un verdadero liberal, un militante liberal, lo que tendría que plantear es la legalización de las drogas para acabar con las mafias que están detrás? Yo esperaba escuchar esa tu respuesta. Hasta Fox lo plantea. Muchísimas gracias por permitirme decirlo. Claro que sí. Nosotros hemos planteado que las drogas tienen que ser libres porque cada ciudadano mayor de edad debería decidir qué hace con su vida y su cuerpo. El gran problema, Amalia, es que no podemos hacerlo unilateralmente. Hay muchos estudios de eso, hay mucha revisión de la evidencia empírica. Lo que ha logrado Portugal haciéndolo unilateralmente es muy difícil de replicar. Entonces, en un contexto latinoamericano donde tienes toda la mayor producción de cocaína o de coca, que después se hace cocaína, es muy difícil legalizarlo unilateralmente. Yo quisiera hacerlo, definitivamente, pero tenemos que ver el contexto internacional. No va a ser posible mientras sea ilegal. En el contexto latinoamericano hay que pelearlo. Uruguay legalizó la marihuana, ¿no? Nosotros podemos ir por ese camino. Nosotros podemos ir por ese camino, pero la cocaína es una cosa distinta. Y Antonio, sobre eso, ¿cuál es la posición liberal, por ejemplo, sobre el aborto? ¿Qué es lo que piensa el Partido Liberal sobre el aborto? Bueno, esto es un tema de nunca acabar, ¿no? Si te metes en esta polémica, es como hablar de religión o de gustos, y es imposible tener una respuesta. Yo les puedo decir mi respuesta personal, no necesariamente la liberal. Para mí, yo soy pro vida.
Para mí el aborto tiene que ser ilegal, a menos que hayan causales, digamos, de violación y etcétera, o malformación, peligro de muerte de la madre, etcétera. Pero en general yo soy pro vida, en eso me califico como conservador, si tú quieres, pero yo sé que eso también es lo que la mayoría del país probablemente se alinea en estos momentos, ¿no? Pero eso cada liberal uno podrá decir... No, pero cada liberal podrá decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Pero ojo, cuando la gente me dice, no, es que hay que respetar el derecho de la madre, ¿no es cierto?, a hacer lo que quiera con su cuerpo. Bueno, está bien, pero no puede infringir en la propiedad del feto, ¿no?, de otro cuerpo. Entonces, ahí es donde yo diverjo de eso. O sea, yo respeto los derechos de propiedad de ambos. Entonces, por eso soy pro vida. Cacho, la última. ¿Cómo no? He estado leyendo los datitos que mencionas, Antonio, esto de que hemos llegado al puesto 25 en libertad económica en el año 98. Justo estaba de presidente y de vicepresidente Hugo Banzer en su segundo mandato, en su segundo gobierno, y Tuto Quiroga como vicepresidente. Nos has dicho que no te gustan Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, y bueno, las otras personas que has mencionado, pero no nos dijiste nada de Tuto Quiroga. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que hay posibilidades de que se pueda hacer algo con el expresidente Quiroga? No lo sé, el expresidente Quiroga para mí da muchos tumbos de un lado a otro, ¿no? Habla muy bonito y a veces dice las cosas correctas, pero después se equivoca muchísimo. No se acuerda, acuérdense que fue él el que sacó a Evo Morales huyendo cuando Evo Morales tendría que haberse quedado acá. Ha cometido errores gravísimos en el pasado y es parte para mí de la casta, ¿no? De la casta de esta que vive de la política, porque vive de la política. Y entonces yo creo que es tiempo de moverse hacia otro lado. Yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo y la gente que hace política debería tener un trabajo, ¿no? Y entonces nosotros deberíamos presentar ideas que enamoren al país, paradigmas que enamoren al país, no simplemente decir las cosas que hay que decir para poder estar en una elección o ganarlo, o participar y así seguir viviendo de la política. Entonces yo creo que es hora de renovación. Bueno, despedimos a Antonio Saravia, ha sido una conversación buena. Espero que no te hayas enojado conmigo, Antonio. En absoluto, pero déjame aclararte una vez más. Tienes que aprender a discutir fuerte. No, pero y lo discuto otra vez. Esto no viene de mi ley. Esto no viene de mi ley. Esto viene... Ok, a ver, Amalia. Ya acabó el programa, está muy bien. Pero estas ideas son más antiguas que el hilo negro. Es decir, la reducción del Estado, la iniciativa privada. No me vas a decir que esto viene solamente desde mi ley, ¿no? Por favor. Sí, bueno, ya. Antonio Saravia, que ofrece su propio 21060, ¿verdad? Profundizado, mejorado. Lo despedimos con un abrazo cariñoso, será hasta la próxima. Marco Zelaya, mil gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Cachito. Antonio, chao, Antonio, muchas gracias. Adiós. Gracias. La última ronda de evaluación. Bueno, chicos, ¿cómo les pareció a Antonio Saravia? Bueno, a mí me pareció muy interesante la entrevista, sabrosísima, porque ahí está ida y venida, estos retruques por parte de Antonio, de Amalia, de Marco. Es interesante porque sitúa mejor cómo están las cosas dentro de las oposiciones. Este es mi criterio, ¿no? No vaya a ser que se piense que es una sola cosa, es una sola columna que se está armando. No, ahí tiene sus variantes. Antonio, mi criterio, quiere diferenciar a la parte liberal de la corriente opositora en general, ¿no? Si eso le dará resultados, bueno, bien para ellos, ¿no? Si no, lo ha anticipado en el programa, se bajarán, no se sabe si se sumarán, pero por lo menos no estorbarán. Entonces, yo creo que interesante porque a mí me queda esto de la diferenciación como un eje político que va a manejar el liberalismo en nuestro país. Bien, creo que... ¿Te gustó? ¿Qué parte te gustó? ¿Te aclaró? Me gustó mucho la exposición, sobre todo
la parte propositiva, es decir, del plan, la visión liberal que tiene Antonio, ¿no? Que tiene Antonio, creo que no sé hasta qué punto pueda, digamos, reverdecer la idea liberal en el país, porque, o sea, la idea liberal, recordemos, está desde fines del siglo XIX en el país. Yo diría que es retomar los principios y las ideas liberales, ¿no? O sea, es una reflexión en torno a la libertad política, sobre todo a la libertad económica. Creo que hay claridad, creo que Antonio lo ha dicho, o sea, un programa de gobierno no debería tener para los liberales más de 5 páginas, ¿no? Y sobre todo, deshacerse de aquellas partes del Estado que sobran y que llevan a un enorme presupuesto en este momento que está distrayendo la gran cantidad de ingresos. Antonio dice 80% del PIB, después dice también hay 600,000 empleados públicos, lo óptimo sería tener la mitad, por ejemplo, dice, habla de una liberalización completa, habla de privatizar, vuelve privatización a la esfera de la discusión pública, vuelve también el tema de ver qué se va a hacer con los ingresos del gas. Creo que por ese lado hay claridad. El punto ahora es determinar si realmente la idea liberal va a lograr seducir al electorado, ¿no? Eso no lo sabemos, ¿no? Esa es una incógnita, pero de cualquier modo creo que en cuanto a la riqueza de propuestas que puede haber para estas elecciones, creo que posiciones, por ejemplo, como la que hablaba Antonio del narcotráfico o inclusive del aborto, creo que son ideas que pueden contribuir al debate, ¿no? Y que tiene que ser amplio, plural, y veamos a ver qué resultados tienen, ¿no? En términos ya de campaña y para el 2025. Habrá que estar atentos a qué es lo que pasa con la idea liberal en esa perspectiva. Bueno, la idea liberal la encarnó no Adam Smith en no sé cuándo, la encarnó Gonzalo Sánchez de Lozada, la encarnó inicialmente Paz Extensor, ¿verdad? El 21060 fue la pieza clave del neoliberalismo en el país. ¿No se acuerdan que hubo neoliberalismo en este país? Hubo una década de neoliberalismo. Y la antítesis de ese neoliberalismo fue Evo Morales. Evo Morales no se entiende sin Gonzalo Sánchez de Lozada. De tal modo que no se puede cada 10 años descubrir el agua tibia, ¿no? Otra cosa es que, bueno, esto se actualiza con lo de Milei en el contexto argentino. Yo coincido contigo, Marco, en que uno puede decir cualquier cosa cuando sabe que no va a ganar, ¿no? Pero si uno estuviera a las puertas de Palacio, quiero oírte decir que la gasolina va a subir a 10 bolivianos el litro. Quiero ver cuántas horas duras, ¿no? Dice eso, no vamos a levantar el subsidio, dice Antonio, vamos a levantar. Pero más en este país, ¿no? Por eso Goni fue habiloso al disfrazar la privatización con la capitalización, no sé si te acuerdas, ¿no? Claro que y dar muchas otras ventajas, los bonos y todo eso como un colchón social, ¿no? Estamos en Bolivia, olvídate. Pero en fin, la propuesta es siempre interesante. ¿Qué es lo que me gusta? Y apoyo y suscribo con 2 manos la propuesta de Saravia, que tiene que ver con esto de las preprimarias. Me parece que sintetizó exactamente qué es lo que hay que hacer. A nadie se le pide que abandone su programa y se suscriba a otro. Nadie está obligado a apoyar a otro candidato con el que discrepa completamente. No, simplemente el derecho democrático de participar, buscar el apoyo popular y si no lo recibe, bajarse. Y si recibe, exigir al resto que se baje. Eso me parece genial, me parece que está muy bien. Entendió exactamente qué es lo que hay que hacer y suscribo lo que dijo Saravia en ese punto.
Muy bien, interesantísimo. Marquiño, te quedamos, por favor, comprometido para que nos acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia, por la invitación, Cacho, y siempre vamos a estar atentos a sus invitaciones. Muchas gracias. Nos despedimos de todos. Un abrazo, muchas gracias por su tiempo y hasta el próximo programa de Candidatos.